1:23, continuamos en Vivo y por hoy. Saludamos a los espectadores de Localia Televisión y saludamos a nuestro invitado, el hasta hace poco presidente de la Autoridad Portuaria y actual delegado de la Xunta en Vigo. Ignacio López Chaves, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si se me escapa lo de presidente es porque lo tengo muy reciente. Bueno, si me escapa del puerto también es porque lo tengo yo muy reciente. Empate entonces. ¿Cómo asume este cargo, nuevo delegado de la Xunta en Vigo? ¿Cómo lo está asumiendo? ¿Cómo está siendo su adaptación o su cambio de Bueno, yo lo asumo con mucha ilusión. Es un puesto muy interesante. Como vigués, pues es un orgullo, una satisfacción haber sido presidente de la Autoridad Portuaria y ahora ser delegado territorial de la Xunta en Vigo. Lo asumo con mucha ilusión y además es ese orgullo porque yo que he sido diputado desde el año 2005 y vi en muchas ocasiones cómo en los presupuestos que venían para Vigo de la Xunta de Galicia, las partidas, los proyectos que había, las inversiones, yo no he visto nunca una Xunta como esta que haya invertido tanto en nuestra ciudad, en la ciudad de Vigo, en su área también, pero fundamentalmente en nuestra ciudad y por tanto es mucha ilusión y un orgullo además como vigués pues ser representante, delegado de una Xunta cuando ha hecho estas inversiones tan grandes que yo he visto que se han desbloqueado proyectos que hacía muchos años estábamos esperando. Ahora hablaremos de los presupuestos 2016, pero le quería preguntar, ha pasado, y lo hablábamos antes durante la publicidad, ha pasado por el ayuntamiento, ha sido concejal, además con responsabilidades, ha estado en el Parlamento de Galicia, Autoridad Portuaria, ahora delegación, hasta llegar a la delegación de la Xunta. No sé, ¿qué recuerda de su paso y con qué se quedaría de cada uno de los cargos? Todos he estado vinculado a Vigo. O sea, he sido concejal del Ayuntamiento de Vigo, he sido diputado por la provincia de Pontevedra, pero de Vigo, porque era el representante de Vigo en el Parlamento de Galicia y siempre que se hablaba de Vigo, ahí estaba yo interviniendo. He sido presidente del puerto de Vigo y soy delegado territorial de la Xunta en Vigo. O sea, toda mi actividad política, como mi actividad personal o profesional, incluso antes de dedicarme a la política, siempre han estado vinculadas a esa ciudad. Por tanto, hay un elemento común que es mi vinculación a la ciudad de Vigo. En todos tienen sus cosas bonitas. Desde luego, yo recuerdo cuando fui concejal con una Porro alcaldesa, un gobierno en minoría, pero que hizo cosas importantísimas esta ciudad, que tuvo un crecimiento la ciudad y una época de consenso y de acuerdos, que se sacó adelante muchos proyectos y era una etapa, desde luego, muy creativa y donde se demostraba que la ciudad se puede gobernar con acuerdos con los demás partidos y se sacaron proyectos como era aquel proyecto de la área metropolitana del 2005, cuando se puso las bases para la aprobación del Plan General. Cuando había esos acuerdos, pues la ciudad, además, había una etapa de crecimiento económico. Después, en el Parlamento, pues me tocó la época de la oposición al gobierno bipartito, que por eso yo comparo los presupuestos de esos años 2005-2009, los proyectos que tenían para Vigo y los que hay ahora, y no hay color, porque desde luego ahora hay más inversión, y esos proyectos que antes, cuando ibas al Parlamento y lo defendías, te votaban que no, como era la ley metropolitana, como era el tema de la ciudad de justicia, como era el tema del hospital. El puerto yo creo que es una de las grandes instituciones que tenemos en esta ciudad. Del puerto depende el crecimiento de Vigo y ha estado vinculado a ese crecimiento. Decía algún periodista que en Vigo primero fue el puerto y después la ciudad. Y cuando el puerto va bien, Vigo va bien, y si Vigo va bien es porque el puerto va bien, porque desde luego unos céntimos en el transporte de una tonelada determinan que una empresa se establezca en nuestra ciudad, en nuestro entorno, o se vaya a otro destino. Ha sido una actividad muy bonita, estoy muy orgulloso de haber estado allí, incluso con los trabajadores del puerto es un personal muy cualificado y muy entregado a lo que es la actividad portuaria. Y ahora tengo una nueva proyecto vinculado también a Vigo, a la ciudad donde he desarrollado toda mi vida. Y en este sentido, pues muy ilusionante, sobre todo porque tenemos fuertes inversiones, porque se han hecho proyectos que nunca se habían ejecutado antes en Vigo y porque si vuelvo a retomar aquello del 2005, cuando yo en el Parlamento pedía esas cosas, ahora veo que efectivamente se están ejecutando en nuestra ciudad. Le tocará a usted buscar, hablaba de consenso y entendimiento, por ejemplo, con el Concello de Vigo. No sé si tiene previsto sentarse con el alcalde, con la corporación. Tendré previsto hacerlo, pero yo fundamentalmente la idea es que es bueno que haya acuerdos entre las administraciones, porque tenemos proyectos en común, aunque haya diferencias en algunas ocasiones, hay proyectos en común que sobrepasan lo que es las diferencias políticas. Vigo, por ejemplo, tiene interés enorme en lo que es la área metropolitana, en el tema de la ciudad de justicia, en el tema de las inversiones que está ejecutando la Xunta, el puerto, la
segunda terminal de cruceros era algo que también intenté pues sacar adelante, que no fue posible, pero unas veces vemos que desde el ayuntamiento se piensa más desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional de la ciudad. Yo creo que hay que pensar en Vigo no dentro de un mes o dentro de 2 meses o para el titular del día siguiente, hay que pensar en 15 o 20 o 30 años. En ese sentido yo creo que es mi voluntad y mi ánimo. No siempre es posible. Yo cuando era presidente del puerto decía que aquel famoso dicho de que dos no discuten si uno no quiere, con el señor Caballero en algunos casos era imposible, aunque no quisiera, pues había esas discusiones, y creo que hay que dejar a un lado esos debates y hay que centrarse en lo que es importante para la ciudad. Hay que pensar para dentro de 15 y 20 años. El puerto era un proyecto muy importante, las inversiones que está haciendo la Xunta de Galicia son muy importantes, y dejemos a lado esos desacuerdos y pensemos en ciudad. ¿Le convocará una reunión como delegado? Yo le pediré una reunión, efectivamente, sí. Otra cosa, señor López Chávez, quería preguntarle, precisamente, hablaba usted de proyectos, sí. Área metropolitana. Ayer hablábamos con el director general de Administración Local, siguen las reuniones con los diferentes ayuntamientos, con los diferentes concellos, con el equipo de gobierno, pero también con los partidos que tienen representación, hasta acabar ese calendario con el Concello de Vigo, que tiene también la intención de sentarse el director xeral. ¿Cómo ve este proyecto del área metropolitana? ¿Podremos poner de acuerdo a todos los alcaldes, a los 14 alcaldes, más la Xunta de Galicia, para sacar adelante este proyecto? Siempre que hay un acuerdo, hay un consenso, siempre todo el mundo tiene que ceder a algo. En el año 2005 se presentó el primer proyecto de creación del área metropolitana. Era un proyecto deseado desde hacía muchos años, la declaración de Sotomayor y otros proyectos anteriores. Ese proyecto lo presentó el Partido Popular en el Parlamento de Galicia, al gobierno del Partido Popular, a Manuel Fraga el presidente. Se disolvieron la Cámara antes de lo previsto y entonces no dio tiempo a su tramitación. En el 2006, la oposición del Partido Popular volvió a presentar un proyecto de ley para la aprobación del área metropolitana y ahora, en el año 2012, se aprueba por la Xunta de Galicia, otra vez el Partido Popular, una ley del área metropolitana. Como ha dicho el presidente de la Xunta, que si hace falta modificar o cambiar ese proyecto, esa ley actual que existe, se hace. El área metropolitana ya existe, ya está constituida. Lo que hace falta es ponerla en marcha. Claro. Que si hay algún tipo de desacuerdos, lo mejor es sentarse y tener un consenso. Un consenso que hace falta que se haga también con los 14 ayuntamientos. En este sentido, Vigo tiene el peso que evidentemente tiene por población, por el peso industrial, pero la área se constituye con más ayuntamientos, entonces hay que buscar ese consenso, que es posible. Me comentaba un alcalde cuando teníamos esas reuniones que cuando era la mancomunidad y había esos mismos 14 ayuntamientos que estaban trabajando en la mancomunidad, que los acuerdos se adoptaban por unanimidad, que había esa posibilidad de los acuerdos, es decir, es posible, siempre y cuando nadie quiere imponerse al otro, que cada uno vea que el peso que tiene cada población se deriva de la realidad social, y en ese sentido la voluntad, y lo ha dicho el presidente de la Xunta, es vamos a continuar con la ley que se aprobó por el Partido Popular, por el gobierno de la Xunta del Partido Popular, hagamos las correcciones que hagan falta, pero hagámoslas con consenso y acuerdo, porque si no, no va a funcionar. Y en ese sentido, el interés mío personal y de la Xunta de Galicia es que esto salga adelante. La voluntad metropolitana está clara. Y lo más claro es que hemos puesto en marcha una de las competencias más importantes de las áreas metropolitanas, que es el transporte. Sí. Se ha puesto en marcha el transporte metropolitano, que supone una ventaja enorme para los que viven en el área. No olvidemos que al final el área lo que trata es de evitar que las fronteras municipales sean como barreras que impidan pues la comunicación entre los habitantes de los distintos ayuntamientos próximos. Ahora mismo, uno que circula o camina ya no tiene diferencias entre los límites municipales. La idea es prestar un mejor servicio a los ciudadanos, y uno de ellos es el transporte metropolitano. Se consiguió, lo que pasa es que el Ayuntamiento de Vigo no se incorporó al transporte metropolitano, que se reduzca el coste del transporte entre los ayuntamientos que constituyen la área metropolitana. Sí. Hasta la fecha, más de 1.100.000 viajes han hecho en base a ese transporte metropolitano. Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Vigo no se incorporó. Se incorporó Coruña, se incorporó Ferrol cuando allí se firmaron los acuerdos de transporte metropolitano, también se incorporaron el Ayuntamiento de Orense, y Vigo no se incorporó, lo cual supone, por un lado, esa poca manifestación de voluntad o ánimo metropolitano, porque es uno de los temas más interesantes para los que vivimos en el área metropolitana. Y en segundo lugar,
y supone una pérdida y un mayor gasto para los vigueses. Podríamos ahorrar, los estudios así lo dicen, que el que utilice de manera permanente el transporte público en Vigo podría ahorrar hasta 600 euros si utilizase la tarjeta metropolitana, si el Ayuntamiento de Vigo se incorporase al transporte metropolitano. Están los ayuntamientos, salvo el de Vigo. ¿Qué problema pasa? Pues que el transporte metropolitano trata de coordinar todas las líneas. El que viene del barco de Cangas y llega a la zona de la estación marítima, hace falta que en ese momento que llegue el barco haya pues suficiente frecuencia de autobuses para llevarlo a su destino. Todo eso es el objetivo del transporte metropolitano. Por tanto, el Partido Popular siempre apostó por el ala metropolitana. Todas las leyes que se llevaron al Parlamento vinculadas a la ley metropolitana han sido del Partido Popular, la ley que se ha aprobado ha sido del Partido Popular y, desde luego, el ánimo de la Xunta de Galicia, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho todos el consellero, lo ha dicho también el director general, es que esto salga adelante y cuanto antes, mejor. Todos tendrán que ceder, ¿no? La Xunta de Galicia, el Concello de Vigo y también los otros 13 ayuntamientos. Claro, la idea es llegar a un consenso. Por ejemplo, con un en la gobernanza, en el voto ponderado, etcétera. Esos temas hay que llegar a un acuerdo entre los ayuntamientos. Si hay unanimidad de los ayuntamientos, pues adelante. Pero para eso hay que sentarse con ellos. Por eso nosotros, cuando hacemos las reuniones, acabo de venir de la reunión con Salvatierra, está el alcalde y los grupos municipales, porque la área metropolitana lo forman no solo los alcaldes, lo forman también lo que son los plenos de los ayuntamientos, que al final lo que hacen es representar a los vecinos. Son los que tienen que sacar aprobación. Ahí está, y aparte es que hay que escuchar todas las sensibilidades porque queremos una ley metropolitana democrática y para eso lo que hace falta es escuchar no solo a los alcaldes y por eso las reuniones las estamos teniendo la semana pasada 2, esta semana vamos a tener también no sé si otras 2, la semana que viene seguiremos con las reuniones con el objetivo de conocer el pulso de lo que quieren no solo los alcaldes, sino también los representantes de los partidos políticos dentro de los ayuntamientos que forman el área metropolitana. Presupuestos 2016, señor López Chávez. Aparece una partida de 3 millones de euros para Ciudad de la Justicia. No sé si es poco, si es mucho, si es un primer paso, pero después se compromete el resto del dinero, como había dicho el vicepresidente Rueda. No sé cómo lo analiza usted. Esos 3 millones no llegarán, ¿no? Vamos a ver, estamos poniendo el carro antes que los bueyes. A ver. Lo ponemos porque el problema no es si en el 2016 cuándo se va a licitar o la partida, sino el problema es si en el 2016 la Xunta tendrá los terrenos del área de la Ciudad de la Justicia. Llevamos esperando 6 años y 15 días desde que el señor alcalde anunció que los iba a entregar los terrenos a la Xunta de Galicia, esperando 6 años y 15 días. Parece que ahora va para adelante. Pero parece eso desde hace 6 meses, 8 meses o 9 meses. Sin los terrenos es imposible sacar a licitación la obra. Ahora mismo, yo supongo que si uno va al registro de la propiedad y ve de quién son las fincas donde va a ir la Ciudad de la Justicia, está todavía a nombre de sus propietarios. Entonces, estamos preguntándonos cuánto se va a invertir cuando todavía las fincas tienen propietarios particulares. Lo que hay que hacer es conseguir que esos terrenos de la propiedad particular pasen al registro a nombre del ayuntamiento y de ahí a la Xunta. ¿Cuánto se tardará? Insisto, llevamos 6 años y 15 días para que los terrenos pasen de los propietarios al ayuntamiento. Esperemos que no se tarden otros 6 años en pasar del ayuntamiento a la Xunta de Galicia. Si pasan en 2016 daría... en cuanto pasen los terrenos a la Xunta de Galicia y se cumplan los trámites que la ley exige y lleguen a la Xunta de Galicia sacará a licitación la totalidad de obra, que además es una buena noticia, porque hablábamos siempre de 15 y 16 millones de euros, se habla de 24. 24 millones de euros. Por eso, lo que tenemos que tener es imposible licitar mientras no tenga la disponibilidad de los terrenos. Llevamos esperando por los terrenos desde el año 2009. En el año 2009 se reunió el alcalde con el nuevo juez decano y le dijo que el 2010 los terrenos ya estarían disponibles. Han pasado 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15 y esperemos que no pase el 16. Entonces, por eso decía antes que no hay que poner el carro antes que los bueyes. Lo primero es tener los terrenos para poder licitar la obra. Y en cuanto se tengan los terrenos, hay partidas para licitarla. Y además la partida no será la total, duda que tenía, porque digo, con 3 millones no. Cuando se saca licitación se saca por el total. Por el total, sí. Por el total. Y el total van a ser más de lo previsto antes. Son 24 millones de euros. Y hay un tema, es que no es que se hagan víos, es que el asunto lo está haciendo en otras dotaciones judiciales. Sí. En Orense. Pontevedra hace poco, ¿no? En Pontevedra, en Coruña. Vigo era la primera.
Vigo, la que tenía la primera, ya tenía un proyecto básico del edificio y tenía el presupuesto, la partida en el presupuesto de la Xunta. Sí. Pero como nunca se puso por el ayuntamiento los terrenos a disposición de la Xunta, llegó Orense y terminó. Llegó a Pontevedra y está ejecutándolo. Llega a Coruña y está en marcha. Y todo porque durante estos 6 años y 15 días el ayuntamiento no ha sido capaz de entregar esos terrenos a la Xunta de Galicia. Esperemos que lo hagan. En cuanto lo hagan, saldrá la licitación, tendremos nueva infraestructura judicial tan necesaria. Yo, que vengo del ejercicio profesional de la abogacía, vemos que es un beneficio y una necesidad, no solo para profesionales, sino también para los administrados que van allí para que tengan un mejor servicio. Y no lo hemos tenido hasta ahora, no ha sido más que responsabilidad del ayuntamiento, que ha tardado esos 6 años y 15 días todavía y no ha entregado todavía los terrenos. Siguen a nombre de los propietarios particulares que son dueños de esas fincas. ¿El resto de los presupuestos 2016 le ha podido ya echar un ojo para con pues Vigo? Se ha entregado hoy en el Parlamento y tendremos que analizarlos. Pero yo sí que de los presupuestos veo, en primer lugar, que crecen. 400 millones, un 4%, es bueno. Eso significa un dato, que la economía va bien porque la recaudación sube y, por tanto, puede aumentar el gasto. En segundo lugar, que se incrementa el gasto social, es decir, las partidas de gasto social que en un momento de crisis hay que atender las administraciones, que gente que tiene y lo está pasando mal, y esperemos que cada vez sean menos, pero que siguen pasándolo mal, la partida de gasto social crece, es la que más crece de las partidas del presupuesto. En tercer lugar, va a haber una rebaja de impuestos. Es una rebaja la más importante que ha hecho nunca la Xunta de Galicia. Va a bajarse al 98% de las personas los impuestos de IRPF en lo que toca al tramo autonómico. Se va a rebajar el impuesto de sucesiones. Vamos a ser la comunidad autónoma de España que menos se va a pagar por impuestos de sucesiones para el 99% de los gallegos, una rebaja que era muy demandada desde hace tiempo, y por tanto lo que estamos viendo es que se va a poner en marcha ese 100 euros a los niños y niñas que nazcan a partir del año que viene, porque tenemos un problema evidente de natalidad en Galicia. En Vigo también hay un problema de natalidad, cada vez nacen menos niños y niñas en Vigo. No conozco si el ayuntamiento ha tomado alguna medida, pero cada año somos menos los vigueses que hemos nacido o que nacen en Vigo, y por tanto es un presupuesto que consigue pues incrementar las partidas, aumentar el gasto social y además rebajar los impuestos de una manera muy considerable. Después veremos el desglose uno por uno. Claro. Sabemos, la Ciudad de Justicia, que hay un compromiso de gasto de 24 millones de euros. Eso lo sabemos. Y esperemos nada más que algunas veces las inversiones se hacen porque no se tienen terrenos. Navia. En Navia hay un colegio y si queremos ampliarlo, pero nos hace falta que el ayuntamiento nos dé los terrenos. Sin los terrenos... Por eso le digo que es muy importante, delegado, que se sienten. Por eso vamos a llegar y vamos a solicitarlo. Y aparte es bueno, pero mire, los acuerdos y las negociaciones con la Ciudad de Justicia vienen desde el año 2009, que hubo esa... No se entregaron. Ahora parece que sí. Esperemos que sí, porque yo creo que es bueno para Vigo que estas cosas se hagan adelante. Y porque, sobre todo, cuando hay partidas de la Xunta que quieren invertir, que se pueda ejecutar. Yo creo que lo mejor para un gobierno municipal es que se invierta en esa ciudad y no que se deje de invertir. Y en los últimos años se ha dejado de invertir en esta ciudad mucho dinero porque no ha habido la colaboración del gobierno municipal. ¿El puesto de delegado de la Xunta, delegado territorial en Vigo, seguirá siendo bidireccional? Le digo, también llevarle a la Xunta de Galicia aquellas reivindicaciones, reclamaciones, por ejemplo, tema del hospital, de la sanidad, que eso también será o seguirá siendo así, delegado. Evidentemente es recoger y analizar con todos los colectivos que se encuentran en esta ciudad en eso y en otros temas. Sí. En el tema de sanidad tenemos ahora un nuevo consejero. Yo me alegro mucho de que sea un consejero de aquí, del sur de Galicia, un consejero casi vigués, porque es de Bayona, que ha trabajado en la zona sanitaria de Vigo, que ha sido responsable en la gestión en la zona sanitaria del sur de Galicia y que, por tanto, conoce muy bien cómo funciona esto. La primera reunión que tuvo Jesús Almunia cuando fue nombrado consejero de Sanidad fue venir a las 8 de la mañana al Hospital Álvaro Cunqueiro, el Hospital Público Álvaro Cunqueiro, y reunirse con los profesionales. Ha anunciado que va a tomar medidas a medio, corto y largo plazo. Sí. Las anunciará porque es una persona que está primero retomando todos los datos, y yo creo que es que la mayor inversión pública sanitaria que se ha construido nunca en Galicia, como es el Hospital Público Álvaro Cunqueiro, pues hay que ponerlo en valor. Por eso decía yo que vuelvo al año 2005. Recuerdo 2005, 2006, 2007, 2008, hasta incluso principios del 2009,
que aquí se nos había anunciado por el gobierno bipartito que iban a hacer un nuevo hospital. Nunca lo vimos. Vimos varias maquetas, vimos varias partidas, pero el hospital hoy es una realidad. Está construido. Es un hospital que para ir a él basta con la tarjeta del Sergas para recibir toda la prestación y atención sanitaria. Que evidentemente cuando hay un traslado siempre hay algunos problemas. Claro, eso le iba a decir, o sea, la estructura o la infraestructura nadie la critica o casi nadie la critica. Bueno, pero se ha criticado lo que es el muchos años. funcionamiento ahora, que es un poco en el día a día, ¿no? Que parece que hay problemas. Pero fíjese que el hospital, desde que lo anunció que se iba a construir, que era una buena noticia para Vigo, porque llevaba muchos años esperando, los 4 años del bipartito no se había hecho nada. Se empezó a cuestionar la construcción, se empezó a cuestionar si era público o si era privado. Ahora se cuestiona el funcionamiento. Mire, pero los problemas de funcionamiento los problemas ahí, ¿no? existen, pero existen en este y en todos los hospitales. Eso está claro. Yo estaba, suspensión de operaciones, mes de julio en el hospital clínico de Salamanca. Hay un apagón de luz, no funcionan pues y se suspenden operaciones. En Burgos, en el hospital universitario, hay un problema de la trompa de agua, también se suspenden en el mes de junio. En el mes de febrero, en el hospital, creo que sí, de Álava, el hospital universitario de Álava, se suspende porque faltaban también anestesistas. Lo mismo que en el hospital universitario de Asturias. Hay problemas en todos los hospitales. Lo que pasa es que aquí, cuando hay un problema, se asocia a la existencia de un nuevo hospital. No, este problema lo existen en todos los hospitales. Evidentemente, el traslado genera problemas y algunas disfunciones. En ese sentido lo ha reconocido el consejero, que está analizando aquello que no está funcionando y que lo iba a hacer. Y yo, como conoce él muy bien la organización sanitaria y viene de ese mundo, y ha trabajado aquí, las medidas las escucharemos y las oiremos pronto. También hay que tener en cuenta que también hace falta la colaboración de otras administraciones, por eso lo decía. Ahora mismo, circular por Castrelos, Pereiró o por el vial Clara-Campoamor, que es un vial municipal, es muy difícil. El tema del tráfico en esta ciudad es competencia del ayuntamiento. Si uno deja el coche en doble fila, no le multa la Guardia Civil, le multa la Policía Municipal. Los radares que hay en la calle, en la avenida Clara-Campoamor, que por cierto son 6.200 multas que ponen al año, los ingresa al Ayuntamiento de Vigo. Por tanto, la ordenación del tráfico en vías municipales es competencia del Ayuntamiento. Y ahora sabemos que hay un problema de acceso, sabiendo que el hospital iba a poner en marcha una circulación de vehículos muy importante, y en ese sentido hace falta la colaboración. Tráfico desde Vigo, tráfico desde el resto del área metropolitana, más transporte metropolitano, más transporte de Vigo. ¿Ve, delegado, que se tienen que sentar ustedes? Yo espero hacerlo. Para arreglar este asunto también. Yo espero que se pueda arreglar. Mire, la primera reunión que tuve cuando fui nombrado presidente de Autoridad Portuaria fue con el alcalde de Vigo. La primera entrevista, no se acuerda, cuando tomé posesión como delegado territorial de la Asunta, dijo que era el primer presidente que nunca me había reunido con el alcalde. Se había olvidado que la primera entrevista que pedí fue como presidente de Autoridad Portuaria, y lo intenté. No fue posible. Esperemos que como delegado territorial ahora sí sea posible, pero insisto, hace falta esa colaboración y ver cada uno lo que tiene que asumir. Yo veo, como delegado territorial, que esta Asunta es la que más inversiones ha hecho en nuestra ciudad, la que más preocupación ha tenido desde el punto de vista de la prestación de servicios públicos, y yo desde luego por eso decía cuando me preguntaba sobre este nuevo puesto que tengo, pues esa ilusión y ese orgullo de como vigués estar aquí como representante y como delegado de la Xunta de Galicia para informar de la actuación, para colaborar en la gestión y también para recoger las inquietudes y demandas de los vigueses. Es importante. Ignacio López Chávez, le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros. Gracias por acercarse a Localia y gracias por estar con nosotros en Vigo Hoy por Hoy. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias al delegado de la Xunta en Vigo, Ignacio López Chávez, que nos ha acompañado en este tiempo de Vigo Hoy por Hoy. Publicidad, y despedimos a los televidentes de Localia y volvemos en la radio en Vigo Hoy por Hoy para hablar del Celta Real Madrid, que nos tiene que analizar eso María Esther Pereira. Hasta ahora.